Muy buenas noches, República Dominicana. Bienvenido a esta nueva entrega de El Repaso. Como cada fin de semana, Lucia Raya, Maxi Mansueta e Israel Figueroa con ustedes para repasar la actualidad nacional e internacional. ¿Qué tal? Saludos, Israel. Muy buenas noches, mis amigos. Qué bueno que están ahí en sintonía con su espacio, El Repaso. Muchas informaciones para repasar en esta semana, señores. Muchos actos de violencia que vimos durante la semana. Es lamentable uno tener que iniciar un programa, ya es un fin de semana, hablando de estos temas. La gente está loca. No sé qué es lo que pasa con la gente, señores. Vamos a buscar ayuda, vamos a visitar médicos, psicólogos, psiquiatras, vamos a conversar con nuestros amigos, vayan a la iglesia. Señores, hay que buscar la forma de uno asociarse, de uno conversar con la gente, porque hay unos niveles de violencia tan altos que uno no se lo explica. Veíamos un sinnúmero de videos en esta semana de hombres golpeando mujeres, pero de una forma que uno dice, pero son salvajes. ¿Y esto y qué es lo que está pasando? Y bueno, uno de esos que tú mencionas fue un nombrado Pestañita. Sí, Cartiel también le dice. Sí, que golpeó a su pareja de una forma abusiva. Brutal. Y si esto fue preocupante, luego fue un audio que circuló de él explicando con una serenidad pasmosa, y eso no es de con ahora. una normalidad. ¿Cómo que importa que sea de ahora? De ahorita es la golpiza, señor, que usted o sea le que dio a si esa esa ciudadana. golpiza hace un mes, según el audio Le que tocaba una ocurrió, hora mínimo. eso no pasó. Señor, pero así no. De verdad que eso está saliéndose de control. Pero también hay que puntualizar que las políticas de abordaje de violencia, ¿Cuáles? las que han habido, una campaña, ponerte un lazo, pinta un palo de luz, una cartelera en noviembre. No han tenido ningún resultado. Han dado resultados. Eso no ha servido para nada. No han dado nada. ningún resultado. Y que cuando hemos visto también lamentablemente feminicidios, esta semana, bueno, para no mezclar todo junto, esta semana dos casos que me llamaron mucho la atención fue ese, el de Pestañita, y el de una joven que fue a la tumba de su esposo y ahí se suicidó. Una locura, o sea, estoy hablando. Un tema de una persona con evidente depresión que necesitaba ayuda. Ojalá que los amigos puedan buscar una entrevista que le hicimos aquí hace unas semanas al doctor José Dunker, médico psiquiatra, que él da su opinión, él aborda la realidad de las enfermedades mentales, de la salud mental en la República Dominicana, que dice no hay política de salud mental. Estamos en emergencia, total. Estamos en emergencia. Entonces, el tema de los feminicidios, que es otro caso que a uno le preocupa, le avergüenza, cada vez que ocurren unos cuantos, comienza algún legislador a hablar de aumentar las penas. Pero es que eso no es un tema de aumentar penas, señor, que ese es el problema aquí. Que queremos nadar antes de tirar alrededor de lo mismo. Una torpeza. Mira, el que decide en su voluntad ir a la casa de su ex, matarla, matar su mamá, matar la hermana, matar el vecino. ¿Qué le importa a él su vida? Atentar contra su vida. ¿Tú crees que a él lo va a detener que le suban la pena 10 años más? Pero que a él no le importa. Lo primero es que a él no le importa su vida. Ya su vida dejó de importarle hace mucho. Entonces, el abordaje a esa realidad tiene que ser diferente. Es un tema de salud. Lo que pasa es que no lo estamos viendo como un tema de salud. Es un tema de salud mental, señores. Aquí hay muchas personas que lamentablemente están sumergidas en una depresión fuerte, muy fuerte. Otros que se creen los superhombres. Y la ansiedad matando muchísimas personas. Entonces, ojo con esto, señores, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. No sé qué es lo que está pasando con el Ministerio de Salud Pública, con la Sociedad Dominicana de Psicólogos, de Psiquiatras. ¿En qué momento es que nos vamos a empoderar y vamos a comenzar a trabajar estos temas? Eso es desde la escuela. Que también hay que abordarlo de ahí, señores, la cantidad de niños violentos que están en las escuelas haciéndole bullying a otros, que incluso hemos visto como niños se han suicidado en los últimos meses también. Entonces, es una situación que se le está saliendo de control al país. Y las autoridades, no sé si es que se están haciendo de la vista gorda o es que creen que eso se puede solucionar, como tú bien planteas, con aumentar las penas en un código que todavía no se ha aprobado. O con campaña publicitaria. Menos todavía. Bueno, esta semana, si comenzamos a repasar algunos de los acontecimientos más importantes, al vicealmirante retirado Félix Alburquerque Comprés fue enviado 1 año como prisión como medida de coerción por la muerte de Manuel Duncan. Por supermacho, porque es muy supermacho. Exacto.
Ahí lo cuestionable es el lugar donde se dispuso que él vaya a cumplir esa pena, que fue la cárcel de Najayo. Bueno, porque también, como decimos una cosa, decimos la otra. Sí. Estamos hablando de una persona Hasta que hace era 2 años, que era fue- la cara del organismo que lucha Exacto, contra las contra drogas las en el drogas, país. contra la persecución. ¿Entiendes? La persecución. A menos que tú no quieras que ese tipo lo maten al otro día, tú tienes que buscar una forma de tenerlo en un lugar medio seguro. Exacto, yo entiendo que hay cárceles aquí en el país para personas de su nivel, ¿verdad? Claro. No solamente por ser militar, No es privilegio. no por militar, no por privilegio, es que ese señor tuvo Es su seguridad. una responsabilidad de primera Sí. línea en la DNCD hasta hace 2 años, y lo correcto es que él en donde vaya a cumplir la pena por lo que hizo, no se tope con una gente que la haya perseguido. Que él mismo lo haya mandado. O que lo haya mandado preso Además, 2 o 3 años antes. Es responsabilidad del Estado, después que una persona está bajo su poder, mantenerle la vida de esa Claro, persona, claro. garantizar la vida de esa persona. Entonces, hay cárceles para eso. Hay De hecho, cárceles. hay cárceles donde Claro. van los militares a cumplir su pena. Entonces, también todo. Yo no quisiera pensar que se trata de un populismo, porque ahora todo tiene que ser como que no hay privilegio para nadie y mientras más duros somos, mejor. Pero es que es una torpeza. Sin embargo, también. pero fíjate que si es, por ejemplo, un capitán que comete una infracción, el capitán puede estar en operaciones especiales. Sí, claro. Un capitán. Pero un mayor teniente general puede estar en retirado. operaciones especiales. Ahora, un vicealmirante retirado, expresidente de la DNCD, hay que mandarlo para nada. De DNCD, que también estuvo en la Armada Dominicana, donde también en la parte del mar es donde más drogas se atrapa. También ahí, exactamente. Entonces, yo creo que también No, eso, hay que eso bajarle, tiene que... hay que bajarle. Hay que bajarle. Aquí se han dado unas cuantas medidas Sí, que sí. hay que bajarle un poco. Y una de ellas fue otra que se produjo en esta semana, que aunque la aplaudimos, no dejamos de criticarlo. Y es el ¿Cuál? hecho del aumento o ¿cómo se llama? Las empleadas domésticas a partir de ahora tendrán Nuevo convenio. un convenio que se aprobó donde las empleadas ya tienen un salario fijo base, Base de 10,000 pesos. pero también Y 8 horas de trabajo. ahí es que voy. Yo estoy de acuerdo con los 8,000. Si se puede más, perfecto. Ojalá. Si usted puede pagarle más, perdón, los 10,000. Si usted puede pagarle más, perfecto. Ahora, yo lo que no estoy de acuerdo con el tema de las 8 horas. Porque estamos diciendo que si yo tengo una persona en mi casa que llega a las 7 de la mañana porque mi hija está temprano y necesita que el transporte la vaya a buscar para el colegio, ya a las 4 de la tarde tiene que irse. Y si pasa de las 4 de la tarde, yo tengo que pagarle horas Adicional. extras. Que también se fijó el monto de por horas extras. Habrá que buscar. Habrá que ver cuánto sería. Entonces yo creo que, si bien es cierto que se necesita regular esto, si bien es cierto que a las empleadas domésticas tienen que gozar de ciertos privilegios como todo empleado, de su seguro médico, de sus vacaciones, de su Todo. doble sueldo, de todo, de horas de descanso y demás, no menos cierto es que todavía vivimos en un país donde es difícil eso, mi hermano. O sea, tú tienes una muchacha que duerme en tu casa y a las 5 de la tarde ella va para su habitación, tú no le puedes pedir ni un vaso de agua. Nada. Absolutamente nada, ya ella cerró su horario. Y estamos preparados para eso. Eso es lo que yo entiendo, que habría que revisar, porque cuando tú te acuerdas que hace unas semanas se amagó Sí. con una resolución parecida, y las mismas Pero que a ella domésticas, misma le afecta. por debajo conversaban con uno y le decían, pero es que no Es que conviene". le afecta a ella misma. Tú ves. Claro que Reconocemos y aplaudimos que se reconozcan derechos. Sí, ¿tú claro entiendes? que sí. Ojalá que el sueldo sea aumentado, que Y el que te puede la pagar 30, te inclusión, pague 30. claro, la inclusión en la seguridad social, muy buena. Perfecto. Muy buena, pero la cantidad de horas habría que revisarla, porque regularmente esas mujeres cuando entran en ese convenio, incluso le conviene a ellas mismas. Claro. Salen del interior y salir, ese dinero en pasaje tampoco No, es que le conviene. Tú no Eso puedes habría que ver. pretender, porque si yo tengo que tenerte en mi casa después de las 5 de la tarde hasta el otro día, yo prefiero que tú te vayas a las 5, porque el gasto es menos. Es menos gasto para mí. Entonces, al final, si tú vives en Asua, no es verdad que tú vas a venir a trabajar todos los días, No. para irte a Asua todos los días. Y ya, si tú tienes un salario fijo, si tú tienes un horario fijo, tampoco me pueden exigir que yo te tenga que dar el pasaje diario. Sí. ¿Entiendes? Ha habido un debate con respecto a esta resolución en las redes sociales y los sindicatos, por supuesto, han estado
muy activos hablando acerca de ese tema, pero vamos a ver en la práctica, sí, que es el campo de batalla, donde es como el campo, el valle de la muerte, donde las buenas ideas y las resoluciones y las leyes pasan la prueba de fuego a ver en ejercicio qué tan conveniente es para las trabajadoras domésticas y para los empleadores también. Ya veo muchas personas trabajando sin problema, pero ya veo mucha gente haciendo fila en el Ministerio de Trabajo, Sí, buscando su carta y exigiendo sus derechos. Sí, eso va a pasar mucho. Claro que va a pasar cada rato. Mucho. Y muchas personas se van a tener incluso de contratar empleadas fijas en su casa. Van a ir o van a optar por llamar a una agencia, mándame una muchacha a limpiarme, yo te pago eso y ya, me quito lo del seguro, me quito lo de tenerte que tener en la casa, me quito lo del salario fijo y punto. Y ahí se va a tercerizar aún más para precarizar también ese servicio. Exacto. También, tú sabes que estábamos hablando hace un momento del tema judicial. Unos entraron a prisión, como fue Félix Albuquerque. Y otros salieron. Pero otros salieron, que fue Alexis Medina, Fernando Rosa y otros. Que aunque es un golpe para el Ministerio Público, no deja de ser legal y real. Exacto, porque era ya lo que tocaba. Claro. Hay un tiempo, esta gente tiene ya más de un año. En vuelta y vuelta, vuelta y vuelta, pues vamos a darle para afuera. La queja del Ministerio Público es que aquí no se está entendiendo, ni siquiera en el propio sistema judicial, la dimensión del trabajo titánico contra la corrupción que ellos están haciendo. Bueno, pero que lo expliquen bien, pero que lo expliquen donde tienen que explicarlo, con base, con pruebas. Que eso lo expliquen al juez. Claro, pues uno, el ciudadano como uno tiene por qué saber eso, porque son el juez que va a evaluar las pruebas que usted va a llevar con respecto a una acusación. Claro. Y el juez que le va a decir, usted, este hombre se puede quedar, esta persona puede salir. Ahora, también esto ha dado motivo a que se teorice mucho y se especule mucho. Ahora se ha dicho que por un encuentro que hubo en una funeraria del presidente Medina con el presidente Abinader con el expresidente Medina, ahí se acordó. Eso es especulación, eso yo no lo creo para nada. No, pero en realidad para ellos dos no tiene que verse en una funeraria. Por favor. Es una... No es el ambiente más propicio ese tipo de temas. Para negociar, exactamente, con una nube de testigos tan amplia. Por favor. Y un video y un celular grabando todo movimiento, ¿eh? Por favor. El dominicano es creativo. Demasiado. Demasiado. Pero lo cierto es que el Ministerio Público tiene que dejar de teorizar tanto y vamos a lo práctico. Yo me conformaría más con que los casos sean bien sustentados en justicia, claro, y menos en redes, medios y ese tipo de cosas. Porque al final uno puede hacer lo que estamos haciendo nosotros aquí, pero nosotros no tenemos elementos de prueba. No, te envían una cosa así que para tú leerla, válgame Dios, al final uno no tiene. O sea, en justicia es que todo eso tiene que sustentarse bien. Definitivamente, yo creo que seguimos perdiendo tiempo, un tiempo valioso por un tema de mediatismo, de que la gente quiera ver lo que está pasando, al final... Para que aplaudan. Más nada, 10 casos y de esos 10 casos no terminamos uno, vamos a terminar uno y después seguimos con los otros, porque dime tú. Por lo menos. Una pausa y al regreso continuamos con más. Por favor, no se retire. Esos equipos y Plaza Lama los tiene aquí. Rico se siente la ropa nueva. Ay, ay, ay. Finos perfumes te encantarán. Y en el gigante supermercado todo deleita tu paladar. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda Plaza Lama. Gracias por continuar con nosotros en el repaso y damos la bienvenida al licenciado Juan Ramón Mejía, economista y miembro dirigente importante del partido Fuerza del Pueblo, con quien abordaremos la realidad económica que vivimos los dominicanos y del que no hay que ser muy teórico de la economía para saber cómo le estamos pasando. Bienvenido al programa de repaso. Encantado de estar repasando la semana ahora en el fin de semana con ustedes y la verdad un verdadero placer. Qué bueno, no Israel, pero la economía está bien. ¿Según?
El Banco Central, El Banco que Central. es el órgano rector en materia económica en el país. Según los sondeos que Según uno los da en la calle, sondeos. la cosa es diferente. Pero eso siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Lo mucho llega a un lado y lo poco se mantiene en la gran mayoría. Sí, ¿Cuál es la realidad? Realmente ya hasta los organismos internacionales hablan de que no es solo hablar de crecimiento económico. Ya lo importante, las cifras más importantes son la distribución de la riqueza. Sí. Realmente Latinoamérica en sentido general adolece de una muy mala distribución de la riqueza, donde hay hombres muy, muy, muy ricos, familias muy ricas, empresas muy poderosas, pero que a la vez vemos unos círculos de pobreza extraordinarios en todos los sectores, en todos esos países. Y realmente el gobierno dominicano tiene que abocarse a impulsar la buena distribución de la riqueza. El empresariado dominicano, me encanta que en esta semana que recién termina, hablaron de un aumento de salario voluntario. Esa es la palabra que a mí me preocupa. Voluntario. Voluntario. Bueno, sí, porque están diciendo voluntario como que quizás algunos pueden y otros no puedan. Y es muy importante que si el empresariado va a hacer un aumento de salario, pues que haya un compromiso con el Estado dominicano de que ese aumento de salario no se traspase a un aumento de costo y que después quieran subir los productos que venden, porque entonces no estaríamos logrando absolutamente nada con esos aumentos. Pero sí es importante que en la República Dominicana y en países como este, que la diferencia de los países desarrollados y los países en vía de desarrollo es que si tú aquí emprendes y quieres hacer una empresa para vender algún artículo, dar algún servicio, realmente tú tienes 11 millones de habitantes, 12 millones de habitantes, pero cuando tú vas a analizar tu masa, tu potencial demanda de un emprendimiento que tú hagas, tú tienes 500,000, 1,000,000 de dominicanos que tienen poder adquisitivo para comprar otra cosa que no sean los artículos de primera necesidad. Los otros 9 millones están subsistiendo, están comiendo apenas. Y específicamente ahí llegamos al tema de la inflación. La inflación realmente a quienes más les afecta es a la clase más pobre, porque como siempre digo, el que puede ahorrar, el que tiene actividades como salir a restaurantes, viajar, pues puede maniobrar, puede dejar de ir a los restaurantes, dejar de viajar, puede dejar de ahorrar y mantener más o menos un nivel de vida adecuado, pero el que solo come, cuando hay un proceso inflacionario como el que estamos viviendo en este momento, lo que le toca es comer menos. Pero en materia económica, una evaluación que pudiésemos darle al gobierno en sentido general, porque también venimos de una situación compleja a nivel mundial con el tema de la pandemia, y aunque ya hace varios años que estamos troteando con todo este tema y tal vez muchas cosas se las hemos descargado que a la pandemia, que por la pandemia y el mismo discurso, pero más o menos, ¿cómo vamos? Siendo realistas, olvidándonos tal vez del tema partidos políticos que hay que atacar en determinados momentos, no, ¿cuál es la realidad desde el punto de vista usted como economista? Mira, realmente nuestra economía ha tenido históricamente un buen desenvolvimiento, se ha mantenido con un ritmo de crecimiento, exceptuando el año 2020, que obviamente no podíamos haber crecido, pero tuvimos una adecuada recuperación en el 2021 y en este año tenemos un buen ritmo de crecimiento. Obviamente se hizo un presupuesto para el 2022 que sin duda presupuestos, son los supuestos con los cuales vamos a administrar el año. En ese presupuesto teníamos teníamos un petróleo a 60. Se suponía que a 60 era el precio promedio que íbamos a tener en este año, 67 como máximo, y realmente hemos visto precios de hasta 130 dólares el barril. Eso ha provocado que el gobierno dominicano tenga que subsidiar los combustibles para no traspasar ese costo, porque el combustible tiene una particularidad, y es que se involucra en casi todas las actividades productivas, y obviamente genera más inflación, porque si aumenta los costos de otras actividades productivas, pues obviamente genera inflación. Lo contradictorio es que el gobierno, por ejemplo, tomando eso en consideración, habiendo asumido los aumentos del precio de los combustibles, pues haya decidido subir la energía eléctrica, que es otro producto que incide en todas las actividades productivas del país. Y no solo eso, sino que también es parte de la canasta familiar. Porque pero ese todos producto pagamos. de impacto que...
que estaba ahí ya estipulado, Mira, que había que cumplir. El pacto prevé muchas cosas, entre ellas prevé la mejora en la administración, prevé reducir el déficit por pérdida, y vemos como este gobierno apenas ahora va a hacer una licitación para comprar contadores. O sea, tenemos 2 años sin contadores. O sea que toda aquella casa que se ha puesto nueva, que se ha conectado nuevo, no ha podido ser suplida por un contador, y el que se le dañó el contador no se le ha puesto un contador nuevo. Eso quiere decir que es un aumento de las pérdidas que se reflejan en los números estadísticos de las EDE. O sea que el déficit ha subido, no solo por el aumento de los combustibles, que también inciden en los precios de la energía, sino también por el aumento de las pérdidas. Resulta irracional que, a pesar de que hay un pacto, porque también hay no solo un pacto, hay una ley que dice que los combustibles suben si el petróleo sube. Si suben, se bajan, bajan. Y ellos decidieron no hacerlo. Sí. Entonces, como si tú decides no hacerlo por una vía, en otra vía comienzas a subirlo cuando tiene tantos años que no se sube la energía eléctrica. Entonces, eso resulta contradictorio. Igualmente, vemos la ley de arancel cero, que nosotros desde la Fuerza del Pueblo la promovemos y la apoyamos. Lo que no promovemos y apoyamos es la lista de productos que están en arancel cero, porque son productos terminados que se producen en la República Dominicana. Le hemos dicho en diferentes ruedas de prensa al gobierno dominicano que realmente lo que mandaba era que en esa lista de productos lo que hubiera fuera los insumos que se utilizan para producir esos productos. El maíz, que sirve para alimentar los pollos, la soya, los fertilizantes debieron ser subsidiados, y realmente ya el gobierno nos escuchó y no quiso dar marcha atrás, y lo que hizo fue un plan siembra, y revirtió un poco el tema del arancel cero, y se ha puesto a subsidiar esos productos, y creo que lo está subsidiando con un 10%. Ha mitigado entonces en el campo el impacto de la inflación. Realmente la situación económica tiende un poquito a mejorar por un aspecto, y tenemos unos riesgos por otro lado. ¿Por qué mejora? Bueno, Ucrania llegó a un acuerdo con la ONU y con Rusia, y le están permitiendo exportar todos sus granos. Eso produjo una reducción de los precios de esa materia prima, esos granos que sirven para la producción de pan, para la alimentación de cerdos, alimentación de ganado de leche, de carne, el pollo. Sí. Todo eso ha venido ha bajado de precio. El petróleo también lo vemos ya, que está en precios por debajo de lo que el gobierno dijo que iba a partir de ahí a subsidiar. Y el dólar se ha mantenido estable. El dólar se ha mantenido, el dólar ha bajado realmente, y quizás debió bajar más. Si tú te fijas, tenemos unas reservas internacionales históricas, y para tener unas reservas internacionales históricas es necesario que el gobernador del Banco Central haya comprado los excedentes de dólares que había en el mercado. Si no lo hubiese comprado, pues obviamente el dólar hubiese bajado aún más. Eso todo tiene su pro y su contra. Yo creo que fue atinada la decisión del gobernador del Banco Central por un lado, y por otro lado fue inflacionario. ¿Por qué? Porque en la medida que el dólar está alto, los productos importados le cuestan más a los dominicanos, tienen que derogar más pesos. Pero en términos de competitividad, cuando acabábamos de salir de una pandemia, el gobernador del Banco Central priorizó que nos mantengamos competitivos, no dejó que el dólar baje más, porque nuestro sector turístico depende de que el dólar esté... La relación de divisas. Sí. Exacto. Las exportaciones, la zona franca, que ha sido uno de los sectores que los dos principales motores, turismo y zona franca prácticamente. Y la zona franca fue la que más rápido se recuperó. O sea que sin duda fue bueno el hecho de que el dólar no bajara mucho más, pero ya ante los aumentos de tasa de interés que están teniendo todos los bancos centrales del mundo, tratando de desacelerar las economías para frenar la inflación, pues obviamente eso no va a incidir en nuestra tasa de interés de nuestros préstamos en la República Dominicana. ¿Qué traerá como consecuencia? Una mayor inversión. Sin embargo, si el dólar sigue bajando, necesitaremos menos pesos para pagar esos intereses de los préstamos, y por ahí pudiéramos compensar. O sea que son dos caras de una moneda que tiene dos lados. Favorece por un lado, pero perjudica por otro. Definitivamente gobernar es la administración de intereses. Sí. Tenemos los intereses de los ricos, los intereses de los políticos, los intereses del trabajador, los intereses de la gente muy pobre, y un Estado está llamado a
administrar adecuadamente esos intereses, ser el árbitro entre esos intereses, que la clase poderosa no maltrate demasiado a lo más humilde, y viceversa, que los más humildes pues tampoco se favorezcan demasiado y hagan quebrar a empresas con salarios muy elevados o algo así. Sin duda es eso lo que tiene que hacer el gobierno y tiene que administrar. Pero escuchándole, me parece entonces que las medidas que ha tomado el gobierno, primero han sido atinadas, y segundo, cualquiera persona que estuviera ejerciendo la presidencia de la República iba a tener que tomar esas medidas. Cualquiera. Quitemos el nombre de Luis Abinader, pongamos... Luis Abinader y PRM. Yo circunstancialmente estoy en un partido político. Exacto, y estoy ejerciendo la política, pero soy economista. No es como dices, te reitero, la ley de arancel cero fue un error. Que rectificaron entonces con el plan Siembra. Pero es un problema que ha venido aconteciendo en el gobierno de Luis Abinader. Él tiene la ventaja, tiene la buena fe de que escucha, sí, y echa para atrás lo que está incorrecto. Lo que pasa es que pasa muy a menudo y eso nos preocupa, porque entonces se equivoca muy a menudo, sí, y él lo reconoce cuando revierte las medidas. Eso por un lado. Por otro lado, si tú ves la política del Banco Central de aumentar las tasas de interés, que esta semana que recién termina, subió 25 puntos. 8%. Hasta el 8%. Eso estamos hablando de que hace unos 6 meses, 8 meses, tú conseguías un préstamo hipotecario alrededor de un 8%, un préstamo de vehículo alrededor de un 10%, pues hoy no vas a conseguir nada por debajo del 12%. Muy alto. Entonces, si vemos el sector inmobiliario, que es uno de los sectores que más pujantes en el crecimiento del Producto Bruto Interno, vemos que ese sector le ha subido exorbitantemente los costos, que esa gente cerraron, contratos con sus adquirientes en dólares. Sí. El dólar ha bajado y los materiales de construcción han subido. Y hay un desincentivo para la compra, y es que el préstamo hipotecario que el pueblo llano va a tomar, cuando pedía la cuota y se la tiraban a un 8%, pues era una cuota quizás razonable y decidió tomar la decisión de entrar, pero ahora cuando se la tiren al 12%, pues obviamente podría ser que no le den y que no funcione el negocio que él pensaba que iba a hacer. Sí. Entonces, esas son medidas. Hay otra cosa. El gobierno, por un lado, está con el Banco Central subiendo la tasa de interés. Esa es la receta internacional para reducir la masa circulante y reducir la inflación, frenar la inflación. Está muy bien, muy atinada, pero por otro lado, vemos que en la política fiscal, ahora el presupuesto complementario que acaban de aprobar tiene un aumento del déficit, o sea, va a aumentar la masa monetaria, y es contradictorio, o sea, una política y otra se contradicen para enfrentar la inflación, y es lo preocupante. O sea, debería haber una mayor coordinación entre las autoridades que manejan la parte del fisco, la parte de la inversión pública, con el Banco Central, de manera que puedan tener una política más congruente, de manera que podamos frenar real y verdaderamente la inflación, que no lo hemos hecho. El tema de los subsidios, el tema aquí, ahora mismo, una gran parte de la población dominicana se le está dando la tarjeta, ¿cómo se llama? Supérate. Exacto. He tenido tantos nombres que nos vamos confundiendo. Exacto. Entonces, ya el gobierno habla de que la mayor parte de la población que no tiene un poder adquisitivo así fácil, cómodo para sobrevivir o vivir, se le va a entregar esa tarjeta, además de bono gas, bono luz, su carnet del seguro también SENASA, todo eso son subsidios. Ya en el presupuesto incluso se habla de que una gran parte del presupuesto se va a ir en esto. Esta parte, realmente se necesita que se sigan subsidiando tantas personas, ¿es necesario que se mantenga esto o hay que revisarlo? Lo digo porque yo siempre he criticado el hecho de que eso nunca se revisa aquí, y se supone que debe haber un límite de, si yo paso de cierto renglón, yo debo salir de ahí, pero esto como que no, uno no sabe a quién es que realmente deben de dársele la tarjeta y a quiénes no. Sí, mira, ahí siempre va a haber un elemento político.
y es lo malo de nuestros países. Un clientelismo. Un clientelismo y ese tipo de cosas, pero realmente sí es necesario en este momento, en un momento en que ha aumentado la inflación. Si se quiere, dicen nuestras autoridades que se ha recuperado el nivel de empleo de los 4 millones y pico de personas en empleo. Sin embargo, vemos que la mayoría de la recuperación fue por el sector informal. Sí. El porcentaje del sector informal creció. Y quiere decir que nuestra calidad de los empleos ha bajado. Eso por un lado. Por otro lado, a pesar de que recuperemos el nivel de empleo, nuestra cantidad de desempleados es mayor. ¿Por qué? Porque el crecimiento de la población económicamente activa, entiéndase, de 18 años a 65 años, en la República Dominicana crece muy aceleradamente. Sí. Por dos factores. Factor natalidad. Tenemos familia de 10 personas, familia de 8, de 6, de 5. De 18. De 18, wow. Ya tú 18, sabes. hermano. Entonces, eso trae como consecuencia que nuestra población económicamente activa crezca muy rápido. Pero peor aún, si creciéramos nosotros solos y tuviéramos un nivel de crecimiento de los empleos, pues sería razonable, pero nosotros tenemos una inmigración extraordinariamente. No solo los vecinos, nosotros tenemos una cantidad de hermanos venezolanos muy bien preparados Y chinos. muy bien preparados que están desplazando a muchos dominicanos de los empleos, porque aquí tenemos el complejo de Guacanagarí. Si usted presenta un currículum de un dominicano y otro de un extranjero, y yo no sé por qué nosotros nos decidimos por el extranjero. Sí. Obviamente, el mejor empleado del mundo, en el mundo entero, es el inmigrante. El inmigrante no tiene familia, no tiene ninguna otra forma que ponerse a trabajar. El horario que usted quiera, el precio que usted quiera. Entonces, eso es otro factor, porque el salario, el precio del salario, es el precio de los empleados. ¿Y cómo se define un precio? Con la ley de oferta y demanda. Si nosotros tenemos una oferta que va creciendo muy aceleradamente, pues los salarios nunca van a subir, porque siempre habrá quien se quiera emplear por el monto que sea, por la necesidad del empleo. Entonces, por ahí el gobierno tiene que tomar medidas en nuestra frontera, no solo con los haitianos, no me refiero solamente a nuestros hermanos haitianos, me gusta decirlo porque no tengo nada en contra de los haitianos, lo que tengo es que República Dominicana es un país en vías de desarrollo, con unas desigualdades extraordinarias, con un déficit habitacional, con un déficit de escuelas, con un déficit de un sinnúmero de cosas, déficit de empleo, que no tenemos la capacidad de recibir migrantes. O sea que usted no está de acuerdo con lo que dice el ministro de Economía, que las críticas a la migración es porque es un país de racista y anti-haitianos. Yo no soy anti-haitiano, pero anti-él sí. Anti-Paveliza. Sí, anti-Paveliza sí, definitivamente, me declaro anti-Paveliza. Definitivamente yo creo que nosotros los dominicanos hemos acogido a los haitianos. En el terremoto fuimos los primeros que fuimos a darle la mano, le hemos construido universidades, hemos hecho todo lo que nos ha sido posible, pero no podemos seguir cargando con una población que está sin gobierno, y cuando todos los países tenemos la misma responsabilidad, cuando tenemos países como Canadá, por ejemplo, con cientos de millones de metros cuadrados, con cientos de empleos, haciendo ejercicios para buscar empleados en todas partes del mundo, promoviendo la inmigración hacia su país, teniendo un Haití que habla francés, que la gran mayoría habla francés, que pudiera ser la fuente para ellos conseguir esos empleados y esa clase trabajadora que necesitan. Entonces, realmente, lo que dijo Pavel para mí fue algo muy desatinado. Yo no sé, la verdad es que lo poco que lo conozco, lo entiendo que es un profesional bueno, que tiene capacidades, pero ahí se le fue la mano. Yo creo que nosotros los dominicanos somos hermanos. Contradice de esa manera toda la política de su gobierno, del gobierno del que él es ministro. Una locura. Bueno, yo no creo que lo contradiga. Yo veo a Luis Abinader que prometió que aquí no iba a haber un inmigrante en el primer año, y lo que hay es más inmigrantes. Dijo que comenzó a deportar las embarazadas, solamente deportó un par y le armaron un escándalo, y ahí están pariendo todas las haitianas todos los días normalmente. O sea, le dio al escritorio y dijo que aquí no iba a haber migración, y de ahí no pasa. O sea, él hace movimientos políticos, mas no hace políticas de Estado
en contra de la migración haitiana ni de la venezolana. Y tenemos más países que hoy en día han llegado gobiernos de izquierda que ojalá sean de las izquierdas democráticas que promueven desarrollo, que las hay y muy buenas, la ha habido en España, Lula en Brasil, que sacó muchísima gente de la pobreza, o sea, ha habido muy buenas, pero ahora mismo hay una incertidumbre, por ejemplo, con Colombia. Sí. Nicaragua tiene una dictadura de izquierda, Venezuela tiene una dictadura de izquierda, Cuba hace muchísimos años tiene una dictadura de izquierda. Perú no sabe dónde va a parar. Entonces, esas son gentes que van a presionar la migración a países como nosotros. Hay que tomar medidas tempranas. Definitivamente, en pos de los ciudadanos que sí vivimos aquí, nacimos aquí, pagamos impuestos aquí y estamos desarrollándonos aquí. La situación de Haití, ya que caemos en Haití, años sumergido en una crisis total, usted no puede salir a las calles, han dañado todo, han quemado todo. Eso obligatoriamente afecta a la República Dominicana, porque estamos hablando de nuestro segundo socio comercial. ¿Cómo usted cree que se va a dar el panorama en los próximos meses? Si Haití sigue, ¿cómo va hasta este momento? Porque no se vislumbra nada bueno para Haití. No hay forma de que ahí se celebren elecciones. Increíblemente es nuestro primer socio comercial. Sí, nuestro primer, exacto, nuestro primer socio comercial, así es, segundo ya de Estados Unidos. Estados Unidos es el segundo. Sí. Es increíble que Haití sea nuestro primer socio comercial, pero obviamente la cercanía, la falta de producción que hay allá versus la producción que nosotros tenemos en la República Dominicana. Y el mismo desorden fitosanitario, que es fácil usted pasar los productos. Exacto, la frontera está prácticamente abierta. Cuando hagan la verja, lo único es que van a poder controlar que el que pase le pague al que le tiene que pagar. El que le abre la puerta. Sí, Ay, pero Dios. van a seguir, o sea, aquí la migración es algo controlable con y sin frontera. Sí. Realmente la República Dominicana, los militares dominicanos apostados en la frontera se han enriquecido con ese tráfico de armas, de drogas, de ciudadanos. O sea, sin duda el gobierno tiene que tomar medidas, tiene que enfrentar eso. Y tenemos que seguir abogando, eso sí se lo aplaudo a Luis Abinader, ha abogado en los foros internacionales por una ayuda hacia Haití. Más que una ayuda hacia República Dominicana, como en otros gobiernos se practicaba, lo que hemos estado es penando por ayuda para Haití, porque nuestros hermanos haitianos, y reitero, hermanos haitianos, contra los que no tengo nada, lo único que es como que tú digas, no tengo comida en mi casa, me voy para tu casa, pero en mi casa la comida da para tres, ¿no? Para precario. Claro. Y yo no estoy obligado a recibirte tampoco en mi casa. Entonces, definitivamente los países desarrollados son los que están llamados a meterle la mano a Haití, a ayudar, a invertir. Yo creo que debemos apostar a que se haga inversión en desarrollo, en producción, que se explote el oro que tiene Haití. Es difícil. Es absolutamente difícil. Bueno, qué interesante escuchar a Juan Ramón Mejía. Interesante la perspectiva que tiene de las políticas públicas que se han estado tomando, las críticas que hace, una crítica que tenemos que es muy constructiva y la visión que tiene de la situación migratoria. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ojalá poderle tener también más adelante para tratar ya más, con un poquito más de tiempo, la realidad política de la fuerza del pueblo y las elecciones del 2024. La verdad que ha sido un placer para mí, estoy encantado y a las órdenes, cuando me quieran invitar estaré con gusto con ustedes. Gracias. Fue un verdadero placer. Ustedes quédense con nosotros que todavía queda más contenido. Veo modernos televisores, y lo fantástico del 3D. Y qué bien suenan esos equipos. Y Plaza Lama los tiene aquí. Rico se siente la ropa nueva. Ay, 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 finos perfumes te encantarán. Y en el gigante supermercado. Todo deleita tu paladar. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda Plaza Lama. Hola amigos, amigas, nos encontramos en nuestra sección internacional del El Repaso. Hoy nos acompaña el embajador Noberto Soto, analista de geopolítica internacional. Vamos a estar analizando un poco
el tema de Rusia, Ucrania, en la forma geopolítica, teorías de Boomerang, la teoría del caos, esos temas que definen las relaciones internacionales. El embajador Norberto Soto es una referencia en cuanto a la parte académica y enseñanza de las relaciones internacionales en nuestro país, con muchos años en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bienvenido, embajador. Muchas gracias por estar aquí en nuestro espacio internacional de El Repaso. Gracias a ti, doctora Lucia Raya, es una experta también en el área y uno se siente cómodo, una zona de confort cuando viene a hablar contigo de geopolítica y cualquier evento internacional. A tus órdenes. Así es, gracias. Llevamos, profesor, le digo profesor también, además de embajador, llevamos muchos caminos trillados en los temas internacionales porque realmente nos apasionan. En esta semana usted escribió un artículo muy interesante en Acento que pudimos ver que usted hablaba de la teoría del caos y de Boomerang en el caso Rusia-Ucrania. Explíquenos un poquito eso, por favor. Sí, voy a tratar de hacerlo. Muchas gracias. Ese salió antes de ayer en Acento. Y esto fue una reflexión porque me puse a pensar, me inspiré el domingo de rápido, comencé a escribir. Digo, caramba, pero ven acá. Aquí está en el evento Rusia-Ucrania, que casi no ven esa visión de la guerra y de todos los problemas geopolíticos, el Boomerang, que de alguna manera está asociado a la teoría del caos y a aquel efecto mariposa y que habla de pensamiento complejo. Bueno, pues me puse a pensar que el Boomerang es una especie de trompo que tú lo tiras cuando éramos niños y entonces se devuelve y te da en el pecho o cualquier otro lugar del cuerpo. Y dijo, esto es lo que está pasando. Es la política, la geopolítica del Boomerang en esta crisis, en este gran conflicto que nos resulta a nosotros muy temeroso porque puede desencadenar una guerra nuclear y están todos los misiles preparados. Sí, así es. ¿En qué consiste esto? Bueno, que hay la emergencia de un nuevo paradigma, como dice Thomas Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas. Se establecen modelos, esquemas, y entonces en este modelo hay ya no una sola nación que tiene la hegemonía de los asuntos geopolíticos, económicos y comerciales, que son los componentes fundamentales que se pelean las naciones, los imperios, sino que hay ya lo que llamaríamos una hegemonía polipolar, en el sentido de que China ya tiene un gran peso en la política mundial, pero también lo tiene Rusia, lo tiene Japón, lo tiene Turquía, uno a la medida, otro más grande, otro medio y otro emergente. ¿Qué sucede con esto y otras naciones? Claro, que están en el escenario mundial. La Unión Europea tiene un peso, fundamentalmente un peso económico, comercial, la Unión, y de alguna manera siempre aliado a los Estados Unidos. Y ni hablar de la hegemonía de los Estados Unidos, que es la principal nación poderosa que hace de un gran imperio político. Entonces, ¿qué sucede? Que realmente hay un boomerang porque Rusia intervino, yo lo analizo, intervino en Ucrania. Ucrania es una especie de geoestrategia por el lugar donde está ubicado geográficamente. Por ser granero mundial igual que Rusia, pero Ucrania perteneció a Rusia, en la Unión Soviética, el 54. O sea, hay lazos culturales que unen este pueblo. Claro, y la mitad habla en ruso. Así es. 49 a 50%. Pero Ucrania se le dio la independencia de parte de la Unión Soviética por conveniencia en un momento determinado en el 54. Es decir, luego de unos 9, 10 años de la Guerra Mundial. Porque hubo una reversión de toda la geografía de Europa, producto de todos los acuerdos en medio de esa Segunda Guerra Mundial. ¿Qué sucede? El punto clave es la geoestrategia y para mí Ucrania no es más que el reo de la lucha, de la pugna
entre las grandes potencias, porque ya el mundo es multipolar y hay naciones que no entienden ese problema, que usted tiene que negociar, que usted tiene que darse al diálogo diplomático, y es lo que no está pasando. Y en febrero pasado, justamente, en vez de ponerse a dialogar, y de acuerdo en puntos importantes, en un mundo que debe dialogarse, que debe buscarse consenso, se pensó que era una forma de cercar a Rusia, definitivamente, porque... de rodearla, bloquearla. Y rodearla. ¿Qué pasa? Henry Kissinger había dicho a Estados Unidos, un gran gurú americano de origen polaco, que no se acercaran a la región de Rusia con la OTAN. Entonces aquí está la OTAN de por medio, vapuleada por los Estados Unidos, con un Putin autárquico que tiene un control sobre Rusia y que se acaba de reelegir también. Eso es muy peligroso, porque ya Henry Kissinger lo había dicho en La diplomacia moderna, el libro último que hizo. Entonces, aquí es que está el problema planteado en esa región. Pero además, doctora Lucy, aquí hay un juego tanto de la fabricación de las armas, las grandes fábricas de las armas. Está también el ensayo de las últimas armas de generación tecnológica. Está en juego también de quién tiene más poder. Yo me acerco a Eurasia a ver qué pasa y coloco barcos con misiles a ver cuál es la reacción de Rusia, y también hay un problema. La reunificación de países de Europa a favor de los Estados Unidos, que lo ha logrado, acercándose los barcos al mar Báltico, al mar Negro. Entonces, aquí hay todo un ensayo, hay toda una geopolítica muy compleja y complicada. Y yo recuerdo, estaba leyendo la semana antepasada de que el presidente de Ucrania, Zelensky, dijo que, hizo un llamado, dijo, la seguridad del mundo y la paz está dependiendo ahora de este conflicto en este lugar. Así es. Y es verdad. Así es. Y yo diría más, a nosotros como parte de América Latina y a toda América Latina, yo diría más, nos está afectando por el problema de que no llegaron los granos en un momento determinado, la transportación vía marítima, todo eso, claro, los fertilizantes, el problema del gas, la gasolina que se disparó de una manera altísima, y eso ha afectado una economía que iba muy sana en República Dominicana, dirigida por el presidente Luis Abinader. Entonces, eso implica que deben dar las naciones como Estados Unidos y Unión Europea, y yo diría Rusia también, compensaciones, porque han afectado a naciones que no estaban metidas en el pleito geopolítico. Y han terminado involucrados. Embajador, ¿y qué perspectiva ve usted de este conflicto? 6 meses han pasado desde su inicio. ¿Qué futuro ves? ¿Esto puede durar más tiempo? ¿Puede llegarse a un acuerdo diplomático? Yo creo que sí. Toda guerra, todo conflicto, tú también eres especialista. Tiene que terminar con diálogo, tiene que con negociación, tienen que sentarse en la mesa a discutir el problema para parar la guerra. Incluso da mucha pena por la destrucción de ciudades, las muertes. Los ucranianos están pagando el conflicto geopolítico de una región por el presidente Zelensky, que es comediante, es artista, no entender en principio lo que debió hacer en febrero, antes de febrero, cuando le hicieron la propuesta, y sentarse a negociar el problema de Donbass o el problema de Crimea, que ya fue en 2014 pasado a los rusos, o el problema de sentarse si pertenecía, si convenía o no a la OTAN, que fue lo que se planteó en principio. Entonces, al no aceptarse ese principio inicial de no pertenecer a la OTAN, para que la OTAN no entrara en el terreno
o el mar Caspio y Báltico de Rusia, ahí pararan los asuntos y ya encontraran el camino de la solución. No pasó eso. Bueno, y entonces ahí que está la teoría del caos. Del caos. A propósito de la teoría del caos, ¿cómo ve usted? En esta semana falleció el expresidente de la otrora Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Mikhail Gorbachev. ¿Cómo usted puede analizar esta figura conocida como el padre de la perestroika? ¿Impacta su muerte en este conflicto en Rusia el hecho de recordar que fue el último presidente de la Unión Soviética, de lo que se propuso? ¿Tiene alguna incidencia? Bueno, sí, ciertamente, Gorbachev, con la Glasnost y la perestroika no fue más que toda la reorganización hacia una nueva sociedad democrática en Rusia, entre los 90 y 91, aunque el proceso comenzó en el 89 con Solidaridad y Levalesa en Polonia, que fue la primera explosión hacia disolver la Unión Soviética, una protesta extraordinaria de ese gran líder que era sindicalista, Levalesa, y esto entonces Gorbachev se metió definitivamente a democratizar, a disolver la Unión Soviética y democratizar entonces a Rusia. Se logró. Yo creo que aunque en este caso no tiene un impacto extraordinario, sin embargo, si se pusieran a pensar, a Gorbachev le tocó negociar y colocarse firme para construir una nueva nación con democracia, con capitalismo, con acercamiento al occidente europeo. Y eso debe servirle de ejemplo, de camino, claro, porque aquello fue peor, fue una crisis extraordinaria, disolver a la Unión Soviética, que venía desde la revolución de Lenin el 17 de octubre. Así mismo. Entonces ahora se supone que hay mejores condiciones, además en un mundo tecnológico, un mundo dominado por el diálogo, por la comunicación, con un simple clic. Yo creo que desde ese punto de vista, si se ponen a pensar, los líderes debieran llegar al acuerdo, porque solamente la humanidad pierde y hay el temor en un hilo de que se produzca un error humano de las máquinas y se lance el inicio de un misil nuclear que va a desencadenar inmediatamente una guerra nuclear. Una guerra nuclear no le conviene a nadie. Bueno, esperamos que no vamos a tener eso. Vamos a pedir a Dios que se logre un poco el diálogo y la negociación en este conflicto. Vamos a continuar en otra oportunidad hablando más con el embajador Norberto Soto. Por asunto de tiempo debemos cerrar, pero agradecemos su presencia en nuestra entrega de la sesión internacional de El Repaso para ustedes. Muchísimas gracias y continuamos con más. Veo modernos televisores, y lo fantástico del 3D. Y qué bien suenan esos equipos. Y Plaza Lama los tiene aquí. Rico se siente la ropa nueva. Ay, 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 finos perfumes te cantarán. Y en el gigante supermercado todo deleita tu paladar. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda Plaza Lama. Continuamos con más de El Repaso. Esta semana hubo un video que circuló que llamó mucho la atención. Vimos al presidente molesto. Visiblemente molesto, hablando con Olmedo Cava, director del INDRI. Y la gobernadora de la provincia de Duarte. Y a mí me da risa como ella comenzó a aplaudir como con los nervios, como que ¿qué yo hago aquí? Pero sí. ¿En qué desafinó Olmedo? No sé. ¿Qué fue lo que hizo Olmedo o qué no hizo? ¿Qué no hizo? Pues regularmente lo que no. Hizo. No, yo creo que fue lo que no hizo. Pero sí, fue muy evidente que el presidente estaba molesto. Eso fueron Jesús. Y él estaba como tratando de bajar. No, pero se le salió. Sí, se le fue el barrio. Se le salió el árabe.
Definitivamente, eso se notó Se le mucho. salió el árabe. El árabe que lleva adentro. Bueno, señores, también ayer, hoy y mañana, Obras Públicas anunció cierre en el Puente Duarte. ¿Cuándo van a terminar eso? Yo no entiendo, porque no hace ni un año que eso, bueno, el puente de al lado, Se intervino. el Juan Bosch se intervino, pero ya tienen como un mes la intervención del Puente Duarte. Y eso es un congestionamiento en ese tránsito insoportable. Pero es que, óyeme, el Puente Duarte tú le cierras un tramo Y ya está jodido. abierto. Está jodido. Abierto ya por ahí, eso es cosa que es incomodísimo. Sí, Imagínense sí. ahora que cierren uno. Quiere el Señor que pronto esos trabajos sean realizados con mayor presteza y que pronto podamos tener el puente, porque el puente no da abasto. El problema es que aquí utilizamos las horas menos prudentes para trabajar. También ese otro. Y no agilizamos. Por ejemplo, la Jacobo tienen varios meses trabajando en el asfaltado de la Jacobo. Aplauso. Pero tú pasas a las 12 del mediodía que sale a comer para tu casa y tienes que devolverte, porque si no, va a llegar Se tarde coge al la hora. trabajo. 6 de la tarde, 5 de la tarde. Sin embargo, ya a partir de las 8 de la noche nadie está trabajando. Hermano, pero ¿por qué usted no trabaja de 8 de la noche a 8 de la mañana? En otros países que planifican, lo ¿Entiendes? hacen así. Pero entonces, con un combustible caro, Ujú. con un calor infernal que hace aquí, el que no tienen para tener su aire acondicionado, tienen que andar con el cristal abajo. En ese tapón de la 1 de la tarde, de las 4 o 5 de la tarde, eso es un abuso. Entonces, utiliza las horas donde la Baja gente no el está flujo y es más transitando, cómodo para es más trabajar. cómodo, es menos peligroso para el empleado que está haciendo el trabajo, se adelanta más porque tú no tienes ese flujo de vehículos, no tienes que estar parando para que pase. Usted, Y no genera tapón. claro que genera no. disturbio. O sea, el trabajo que tú haces en 3 horas en el día, fácilmente tú lo triplicas en la noche. Ah, pero es que no se ve. No, eso sí, que eso es como arreglar No los se invernales, ve. que por eso nadie lo arregla. Exacto. Nadie lo limpia, Nadie porque va a eso no ponerse se a limpiar ve. eso, no se ve. Y tú sabes Sí. que cada inversión la gente Aquí. tiene que ver. Y mira que estamos trabajando. porque No, si, pero si al tú no estás final- viendo, entonces no estamos No, viendo. pero si yo sé, todos los días yo caigo en el mismo hoyo. Desde que tapen ese hoyo yo me doy cuenta. No te vas a dar Si yo cuenta. no lo vea, claro que sí. Claro que sí. Bueno, hay que ser muy Tú vas a mezquino. entrar, no, tú vas a entrar, vas a seguir ya, pero quizás tú te das cuenta un Lo día, pero se te taparon, olvida. no lo taparon. se te olvida. Ah, se te pero olvida. ven acá. Finalmente, Salud Pública debe revisar el aumento de los casos de dengue. Sí. El dengue es una realidad en este país y sigue generando personas muertes. contagiadas, muertos. Siempre la población infantil es la más vulnerable y ojalá que le pongan atención a eso. Hay muchas cosas que Salud Pública tiene que prestarle atención. Sí, Y esa es una. esa es una de ellas. Y aquí como que se nos olvida que el dengue es de aquí. Sí, Eso es del patio. Eso de aquí. Eso es del patio. El COVID vino y se fue. No, pero el dengue es del patio. Pero Eso deberían incluso, el dengue es lo nuestro. eso deberían tenerlo incluso en las universidades como parte del currículum. Dengue 1. No, de verdad, no relajando. No relajando como una enfermedad ¿Cómo más se puede, endémica de claro, aquí. ¿Cómo cómo se abordar puede? el abordaje que se debe tener con el dengue? Claro. Porque aquí se hacen los locos con el dengue y todos los años la cifra aumenta en cuanto Aumenta a los muchísimo. Entonces, eso es peligroso. Así. Sí, Finalmente no, te iba a hablar acerca de la misa por el 116 aniversario del natalicio de Balaguer. Fuiste Pero tú y quién más. había unos cuantos reformistas, pero esa iglesia de La Paz estaba tan desolada Ay, Dios. que no vale la pena mencionar Y eso. todavía hacen misa. No, y todavía el partido. Quedan las letras. Queda el color, queda aquí, que quedan unos cuantos. Y el gallito murió ya será. Hace rato. Señores, bye bye. Hasta la próxima. Gracias por haber estado con nosotros. Cuídense mucho.